De dicha directriz del artículo 1 constitucional, yo en lo personal extraigo 3 principios interpretativos de derechos fundamentales. El primero, la interpretación conforme que he mencionado, es decir, adjudicando en su caso un contenido a la norma que sea acorde y empático con las previsiones constitucionales y las normas de derechos humanos de los tratados internacionales. En segundo lugar, también, un principio interpretativo o la interpretación misma de los tratados internacionales, conforme a su esencia y a las formas particulares de su creación, conforme al Tratado de Viena para tales fines, el llamado Tratado de Tratados. Y finalmente, prevé en este otro y en el tercer principio interpretativo que el operador jurídico siempre se guíe bajo una interpretación pro persona, desplegando el potencial de la norma que sea la más o que la que más favorezca a la persona y que esté en la Constitución o en los tratados o en un reglamento, por citar un ejemplo. Así entonces es de especial relevancia el párrafo 3 del artículo 1 reformado de nuestra Constitución, vigente a partir de estas reformas, que establece para todas las autoridades, ya lo decía el ministro Cosío hace un momento, en el ámbito de sus competencias, que tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que, consecuente, el Estado mexicano se compromete a prevenir, a investigar, a sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan nuestras leyes. Todos sabemos que entendemos por universalidad, es decir, que se reconocen a todos los individuos que se ubican en el ámbito espacial de aplicación de las normas de derechos humanos, de su competencia. Por interdependencia, porque el ejercicio de unos derechos se torna en condición de posibilidad y vía de realización de otros derechos. Indivisibilidad, en cuanto a que los derechos, siendo fines en sí mismos, tienen como núcleo esencial la dignidad humana y finalmente, y lo comentaba también el ministro Cosío, la progresividad, porque patrocina la aplicación preferente de aquel ordenamiento que mejor tutele los derechos humanos, ya sea indistintamente un tratado internacional o la propia Constitución. Y así se genera una apertura mucho más amplia de los derechos. Precisamente en relación directa con las obligaciones que el Estado mexicano asume en los términos del artículo 1, párrafo 3 de nuestra Constitución, el constituyente permanente ha realizado adecuaciones a los organismos de protección de los derechos humanos, de las comisiones de derechos humanos, tanto a nivel federal como de las entidades federativas y del Distrito Federal. Todas ellas, todas estas reformas, tendentes sin duda a impulsar la labor de estas y fortalecer el Estado de Derecho a través de la protección, tutela y garantía de estos derechos humanos. Así, la norma fundamental despliega su fuerza normativa y la despliega así para fortalecer tanto en el orden estructural como en el sustancial a las comisiones de derechos humanos, siendo estas adecuaciones acordes con los principios de París aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. En dichos principios se prevé que las instituciones nacionales dispondrán del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo. Así lo establece estas adecuaciones de los principios de París.
que establezca su composición y ámbito de competencia, así como que la composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros por vía de elección o de otro modo deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de sus representantes. Así lo establecen estos principios de París, que me parecen muy importantes en materia de las comisiones de derechos humanos. Es decir, lo establecen de una forma sencilla pero muy clara. La composición de las instituciones nacionales de derechos humanos y el nombramiento de sus miembros, ya sea por vía de elección o por otro modo, como lo decide el Estado, deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca las garantías necesarias para asegurar la representación plural de la sociedad civil. Esto me parece muy importante, pero también me parece importante que se le determinen facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes. Entonces, las adecuaciones del año pasado al texto del artículo 102, apartado B de nuestra Constitución, responden a estos principios de París. Y podríamos clasificarlas en las siguientes. Número 1. Medidas tendentes a garantizar su plena autonomía, incluyendo la forma de elección de sus titulares e integrantes del Consejo Consultivo. Número 2. Las relacionadas con las recomendaciones no vinculantes de estos organismos, cuya negativa a su cumplimiento estará sujeta a un mecanismo de control de carácter no jurisdiccional, sino más bien político. Número 3. La competencia para conocer por primera vez de asuntos en materia laboral, que hay muchísimos asuntos en materia laboral y lo sabemos, de violaciones de derechos humanos en esta materia.